Tequila. Tequila Tips. Con Gabriela Cañedo, conocedora de tequila. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridos tequifans? ¿Qué creen? Ya es viernes y tequilero. Bienvenidos una vez más a este nuevo episodio de Tequila Tips, el primer podcast del tequila. Y hoy vamos a platicar sobre qué países son los que más beben bebidas con alcohol. ¿Tú lo sabías? Bueno, pues entre los 10 países que más beben del mundo, 9, fíjense bien, pertenecen a la Unión Europea, pero hay grandes diferencias entre unos y otros. Y si ustedes creen que los europeos beben mucho, ¿qué creen? Están en lo correcto. En todo el continente se consume más alcohol que en cualquier otra parte del mundo. Cada año en Europa, una persona mayor de 15 años consume por término medio, fíjense nomás, 9.5 litros de alcohol puro, lo que equivale a alrededor de unos 190 litros de cerveza o 80 litros de vino o 24 litros de bebidas espirituosas, o sea, de bebidas destiladas. ¿Qué tal, En algún momento, en unas estadísticas que yo visualicé en una conferencia que me tocó participar de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera, donde estuvo ahí varios de los ponentes de mercado internacional de las diferentes fábricas de tequila. Me acuerdo que hubo un dato que me impactó porque estábamos en plena pandemia. Entonces, en esta presentación o en esta conferencia presentaron esta estadística que decía que el consumo per cápita en México antes de la pandemia era de 1 litro de alcohol puro. Estamos hablando de que tomaron de base toda la población, incluso menores de edad. Entonces decían que antes de la pandemia era de 1 litro de alcohol puro y que después o durante de la pandemia era de 8 litros de alcohol puro. Imagínense nomás. Y esta estadística, estos números los presento de vez en cuando y la gente se ríe pensando que solo en México. Les digo, oigan, no se rían. Yo tengo los datos de México, pero no solo en México, es en el mundo. Creció el consumo de bebidas con alcohol durante la pandemia. O sea, algo teníamos que hacer en claustro, o encerrados, ¿no? Bueno, pues un informe de la Organización Mundial de la Salud de Europa del 2021 dice que la gente sigue bebiendo, sobre todo en Europa Occidental. De los 10 países que más beben y ajustando por el consumo turístico, dicen 9 se encuentran en la Unión Europea. Entre los países hay grandes diferencias en el consumo estimado de alcohol, pero se mantiene una tendencia. Los hombres beben más que las mujeres. El 13% de los hombres frente al 4.1% de las mujeres beben alcohol todos los días. El 36.4% de los hombres frente al 21.7% de las mujeres beben todas las semanas. Y luego dice, es que es bien interesante, las mayores diferencias de consumo entre hombres y mujeres se dan en Portugal. 33.4% de los hombres beben a diario y el 9.7% contra el 9.7% de las mujeres. Y en España, fíjense, el 20.2% son hombres que beben diario contra el 6.1% de las mujeres que beben diario. Y entonces, la pregunta, ¿cuál es el país entonces de Europa que bebe más? ¿Alguien sabe? ¿Quién da más? Bueno, pues se van a sorprender. Pero dice, con mayor consumo de alcohol per cápita fue Chequia,
con 14.3 litros. Le sigue Letonia con 13.2, Moldavia 12.9, Alemania 12.8, Lituania 12.8, Irlanda 12.7, España 12.7, Bulgaria 12.5, Luxemburgo 12.4 y Rumanía 12.3. Los 10 países que menos beben alcohol consumen en toda la región europea son Tayikistán, 0.9 litros, Azerbaiyán, 1.0, Turquía, 1.8, Uzbekistán, 2.6, Turkmenistán, 3.1, Israel 4.4, Armenia 4.7, Kazajstán 5.0, Albania 6.8 y Macedonia del Norte 6.4. Pero miren, algo interesante, cabe señalar que estos países, la mayoría de los que nombré ahorita en esta lista, salvo Macedonia del Norte, Armenia e Israel, son poblaciones de mayoría musulmana. En esa religión, pues el consumo de alcohol está prohibido. Bueno, en cambio, dentro de la Unión Europea, ni un solo país, fíjense bien, tiene un consumo anual per cápita menor a 5 litros de alcohol puro. Todo eso es como la base. De hecho, solo 5 países están por debajo de un consumo anual per cápita de 10 litros, que son Italia, Malta, Croacia, Suecia y Países Bajos. Los europeos beben mucho, pero ¿con qué frecuencia? Y los datos que muestran son que a medida que la gente envejece, también aumenta su consumo diario de alcohol. Pues es que, a ver, envejecen, ya no pueden salir tanto, ya no pueden hacer tantas cosas. Pues, ¿qué hacen? Pues a darle, a desintoxicarse por dentro. Las personas de entre 15 y 24 años es el grupo más pequeño en las estadísticas de bebedores que son del diario. Esos nada más representan el 1%. Los mayores de 75 años son los que tienen la alta probabilidad de tomar una copa al día. Eso es el 16%. Sin embargo, el grupo de mayores también es el que cuenta con una mayor proporción de personas que no consumen alcohol en lo absoluto o no lo ha consumido en los últimos 12 meses, con un 40.3%. O sea, es una alta población. Luego, en la Unión Europea, beber todos los días es más frecuente en Portugal, con una quinta parte de la población que consume alcohol a diario. Después le sigue España, después Italia. El porcentaje más bajo de bebedores diarios se sitúa en torno al 1% en Letonia y Lituania. El país con mayor porcentaje de población que consume alcohol semanalmente es los Países Bajos, Luxemburgo y Bélgica. Luego, Croacia, por ejemplo, es el país con el mayor porcentaje de población, que tiene el 38.3%, que afirma que no haber consumido nunca alcohol o no haberlo hecho en los últimos 12 meses. En todos los países europeos hay claramente muchas más mujeres que hombres que se mantienen alejados del alcohol. Dicen que las mujeres son las más sobrias en Italia, donde el 46.7% afirma que nunca consume alcohol o que no lo han consumido en los últimos 12 meses, frente al 21.5% de los hombres. En Chipre, por ejemplo, esta cifra sería 44.2% de las mujeres contra el 12.8% de los hombres. Y en Bulgaria, el 42% de las mujeres no consumen y el 16.2% los hombres. En algunos países también de la Unión Europea se producen más casos del consumo excesivo o explosivo de alcohol que en otros. Les explico, el consumo excesivo o explosivo de alcohol tiene que ver con la ingesta del equivalente a más de 60 gramos de etanol puro.
estas informaciones de consumo explosivo y el trago estándar y todas estas información súper interesante nos la va a platicar nuestra invitada del próximo episodio. No les voy a decir quién es para que sea más sorpresas. Bueno, entonces, esto es consumir una ingesta o bastante alcohol en una sola ocasión, o sea, el mismo momento, ¿no? Ese es un consumo explosivo o nocivo. Casi 1 de cada 5 europeos declaró haber tenido episodios de consumo excesivo de alcohol al menos una vez al mes. Benito los está saludando, como que está pasando un gato, entonces él se lo quiere comer. Bueno, perdón. Los mayores porcentajes de adultos que participaron en episodios de consumo excesivo de alcohol al menos una vez al mes se encontraron en Dinamarca con el 38%, Rumanía con el 35%, Luxemburgo con el 34%, Alemania 30% y Bélgica 28%. Curiosamente, algunos países en los que una parte significativa de la población bebe alcohol a diario, como España e Italia, ocupan puestos bajos en la escala de consumo excesivo. Es decir, ellos consumen a diario. Es saludable. Ellos se toman a la hora de su lunch o a la hora de su comida su copita de vino o de lo que quieran y en la noche otra. O sea, ellos no consumen en exceso, consumen diario, pero es hasta saludable. Se dice que las estadísticas son entre un 6 y un 4% de los que consumen así de manera nociva. Y según Eurostat, que es el consumo habitual de alcohol de riesgo en una sola ocasión, es desproporcionadamente más frecuente entre los hombres. Asimismo, el porcentaje es mayor entre quienes tienen estudios secundarios superiores y universitarios y los ingresos más altos. O sea, como pueden ver, no es para la gente que consume en exceso, no son aquellos ignorantes, son pues los que tienen más acceso a el consumo de bebidas y a comprarlas, ¿no? Sin embargo, los británicos tienen fama de ser grandes bebedores. Entonces, ¿cómo se comparan sus hábitos de consumo de alcohol con los de la Unión Europea? Porque acuérdense que el Reino Unido se salió de la Unión Europea, entonces ellos ya no forman parte de estas estadísticas que les estoy diciendo, pero hay otro organismo que se llama Drinkaware, que es una organización benéfica independiente y elabora informes anuales sobre el consumo del alcohol en el Reino Unido. Dice que el 57% de los hombres y el 47% de las mujeres británicos consumieron alcohol al menos una vez a la semana en el 2020. La media, 52%, es más de 23 puntos porcentuales superior a la proporción media de europeos, que es el 28.8%, que declararon beber una vez a la semana. El 14% declara no beber nunca en Reino Unido, frente al 26.2% que declara no beber nunca en la Unión Europea. O sea que sí, el Reino Unido consume más que en la Unión Europea. A ver, ¿cuántas copas son las óptimas o las seguras? Según la Organización Mundial de la Salud, no existe un nivel seguro de consumo de alcohol. El no beber alcohol es la única forma segura de evitar los efectos nocivos. Pero obviamente, pues esto no se sigue, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, dice, el Centro Nacional sobre Consumo de Sustancias de Adicciones ha recomendado recientemente a los canadienses que se limiten a 2 copas a la semana. Entonces, obviamente tampoco se sigue. Entonces, respecto a esta recomendación, después dijeron, bueno, se permiten 10 copas a la semana para las mujeres y 15 copas para los hombres. Hemos hablado, creo que en algún capítulo yo les platiqué cómo se metaboliza el alcohol en nuestro organismo y por qué las mujeres no podemos beber igual que los hombres. Si no lo escucharon, vayan a escucharlo para que tengan ese antecedente para nuestro próximo episodio, que vamos a ahondar un poquito más sobre estos temas. Y de cuánto sí, cuánto no, cuánto es factible, cuánto no, cuándo te mide el alcoholímetro, el que te paran aquí en Jalisco, en el del México, o sea, todo eso lo vamos a platicar. Pero bueno, por ejemplo, en Europa es más permisivo que Canadá y
ahí ahora sí que depende de un país a otro. Vamos a platicar de algunos. Miren, Bélgica dice que el límite es de 21 copas normales, no sé a qué se refieren con normales, a la semana para un hombre y 14 para una mujer, ya sean medias pintas de cerveza o pequeños vasos de vino. Aquí en México y en muchos países se mide por onzas o con onzas de alcohol y esas se traduce en gramos, ¿ok? Eso los va a platicar nuestra invitada en el próximo episodio. Irlanda dice que un máximo de 17 bebidas estándar semanales para los hombres y 11 para las mujeres. ¿Qué es una bebida estándar? ¿Qué es un trago estándar? También lo vamos a platicar. Y también en aquel episodio que les dije que hice, por ahí también lo mencioné. Bulgaria y los Países Bajos dicen que el límite diario recomendado es un vaso de vino o una cerveza o 50 mililitros de licor. O sea, una miniatura, como un shot, ¿no? Alemania dice que la dosis diaria máxima tolerada para los hombres es de 24 gramos de alcohol, lo que equivale a 500 mililitros de cerveza, una pinta, 250 mililitros de vino, que sería una copa grande de vino, o 60 mililitros de un licor. A las mujeres se les aconseja beber la mitad. Oye, ¿cómo no es justo? Porque a las mujeres siempre nos limitan. Bueno, en ese capítulo que les digo, ahí les explico el por qué. No es tema de género, no es tema de machos y control de las mujeres, no. Es muy interesante cómo estamos compuestos cada uno. Estonia recomienda al menos 3 días sin alcohol a la semana y no ahorrar en la ingesta diaria para darse un atrancón más tarde. Es decir, otra vez, aquí no aconsejan el consumo explosivo, porque aquí, como les digo, se guardan toda la semana, pero el fin de semana se quieren acabar todas las que había de la semana y piden prestado para la siguiente semana. Luxemburgo y Chipre aconsejan preferir el vino y la cerveza a los licores. Y aquí les voy a decir, una copa de vino, una cerveza y un caballito de tequila, todos nos estamos emborrachando igual. También en ese episodio que platiqué sobre los tragos estándar y sobre el consumo responsable, ahí les explico el por qué. Noruega dice que el alcohol no debe superar el 5% de la ingesta calórica total. Ándale, aquí ya lo pusieron, ya nos tenemos que ir a pesar antes de beber. Y aquí dice, como las mujeres tienen menos agua corporal que los hombres, de peso similar, absorben y metabolizan el alcohol de forma diferente. Y aparte tenemos una enzima que es la que metaboliza este consumo de alcohol en nuestro organismo, que es la deshidrogenasa alcohólica. Nosotros como mujeres tenemos menos que el hombre, por eso nunca podemos beber a la par que los hombres, ¿no? Esto significa que en general las mujeres tienen mayores concentraciones de alcohol en la sangre después de beber cantidades equivalentes de alcohol que los hombres. ¿Qué les parece? Esta información se me hace a mí demasiado interesante, saber cómo está el consumo del alcohol en el mundo, y pues hay países que consumen mucho alcohol. Otro día vamos a hacer otro episodio de cómo consumen los asiáticos, porque es muy simpático. Ellos tienen intolerancia, muchos de ellos, al alcohol. Entonces empiezan a beber y se empiezan a poner chapeteados, pero inmediato. Sobremente los coreanos, los japoneses, los chinos, muchos de ellos me ha tocado eso. Pero si vamos a los rusos, son palabras mayores. Luego vamos a platicar de eso. Bueno, pues ya no me quiero extender porque acuérdense que estos capítulos son breves. Mil gracias por acompañarlos en este episodio de Tequila Tips. Recuerden que tenemos redes sociales. Síganos, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. Si les ha gustado el contenido de hoy, asegúrate de suscribirte para que cuando subamos un nuevo capítulo, pues recibas una notificación y dejarnos alguna reseña o algún comentario que nos quieras compartir. Y nos vemos en el próximo episodio de Tequila Tips. Salud y hasta la próxima. Tequila Tips. Con Gabriela Cañedo, conocedora de tequila.